Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Dugarte Zambrano y les estaré presentando un video acerca de la estructura obligacional tributaria, donde estaremos respondiendo algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es la naturaleza jurídica de la estructura obligacional tributaria? ¿Cuáles son sus elementos y la función en la normativa fiscal? Lo que conocemos como la naturaleza jurídica de la estructura obligacional tributaria, lo cual es una relación jurídica de carácter público entre un sujeto activo, que es lo que conocemos como el Estado, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente. Esta relación se establece a través de la normativa fiscal, la cual es la misma que establece obligaciones y normas tributarias que deben cumplir los contribuyentes. Entre los elementos de la estructura tenemos el sujeto activo, que, como lo dije anteriormente, es el Estado. Este tiene potestad para imponer tributos a los contribuyentes. Tenemos el sujeto pasivo, el cual le da la obligación tributaria, que es el contribuyente. Este está obligado a cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por el sujeto activo, es decir, el Estado. Tenemos el objeto. El objeto es el pago de los tributos, que son las contribuciones económicas que deben realizar los contribuyentes al Estado. Y como cuarto elemento tenemos la causa. La causa de la obligación tributaria es la realización de un hecho imponible, que es la situación o circunstancia, también lo podemos llamar, por lo que la normativa fiscal da lugar a la obligación de pagar un tributo. La función de la estructura obligacional tributaria en la normativa fiscal es normalmente la que regula la relación entre el Estado y los contribuyentes en materia de tributación, estableciendo las obligaciones fiscales que deben cumplir los contribuyentes y los mecanismos para su cumplimiento. Esta se encuentra regulada principalmente por lo que conocemos como el Código Orgánico Tributario, el cual establece normas y procedimientos para la recaudación de dichos tributos dentro del país. Como segunda pregunta tenemos: ¿cuál es la importancia del hecho imponible y cuál es su materialización en las leyes fiscales? El hecho imponible también lo conocemos como hecho jurídico, y este da origen a la obligación tributaria, es decir, que puede relacionarse como una situación, un acto o un contrato que está sujeto al pago de un impuesto. Esto normalmente es de vital importancia, ya que determina cuando una persona, ya sea natural o jurídica, debe pagar impuestos y cuánto va a ser el monto del mismo. En las leyes fiscales, la materialización del hecho imponible se hace a través de la definición de supuestos, en los que se debe pagar impuestos, así como cuáles son las condiciones y los requisitos que éste va a cumplir para dicho hecho. Por lo general, las leyes fiscales establecen algunos criterios como la naturaleza, la periodicidad del impuesto, entre otros. Un ejemplo que le puedo dar es cuando tenemos el impuesto sobre la renta. Este hecho imponible es la obtención de rentas por parte de una persona, ya sea física o jurídica. Mientras que en el impuesto sobre el valor añadido, que es lo que conocemos como el IVA, este hecho imponible es la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetos a este impuesto. En ambos casos, el hecho imponible está claramente definido en las leyes fiscales correspondientes. Como tercera pregunta tenemos: explicar la diferencia entre contribuyentes y responsables dentro de la relación jurídica tributaria. Normalmente la relación jurídica tributaria se establece entre el Estado, que es el que recauda los impuestos, y los contribuyentes, que son las personas responsables que deben pagarlos. Es importante que, para diferenciar entre contribuyente y responsable, es que ambos términos se refieren a personas o entidades, organizaciones, que deben cumplir con sus obligaciones tributarias, pero con roles de responsabilidades diferentes. ¿Cómo definimos el contribuyente? Podemos decir que es aquella persona, ya sea natural o jurídica, que tiene la obligación de pagar impuestos, es decir, de contribuir con los ingresos públicos. Los contribuyentes, como dije anteriormente, son conocidos como sujetos pasivos de la obligación tributaria. En otro caso, el responsable
es la persona que, sin ser contribuyente directo, tiene una obligación de cumplir con las obligaciones fiscales en nombre de otro. Los responsables pueden ser solidarios o sustitutos. Un ejemplo que podemos dar de un contribuyente, en el caso de una persona natural, es aquella que tiene un negocio y ésta se encuentra obligada a declarar y pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos en su actividad económica. Y en el caso de un responsable, en este caso solidario, puede ser el socio de una empresa que responde junto con la empresa por el pago de impuestos. Y como un responsable, en este caso sustituto, es un empleador que retiene los impuestos sobre la renta de sus empleados y los que paga el fisco en su nombre. Como cuarta pregunta tenemos explicar quiénes gozan de las exenciones, exoneraciones, no sujetos y las diferencias entre los distintos escenarios. Estas instituciones son exclusivas del derecho tributario. Como respuesta a esta pregunta tenemos que las exenciones, exoneraciones y no sujetos a la tributación son beneficios otorgados por la ley a ciertas entidades o actividades que están exentas de pagar impuestos. Las exenciones es cuando nos referimos que la exención debe ser total o parcial de impuestos por ciertos contribuyentes, como organizaciones sin fines de lucro o instituciones educativas. Las exoneraciones, por su parte, son eliminación completa de la obligación al momento de pagar impuestos para ciertos contribuyentes, como lo es el caso de productos de primera necesidad. En cuanto a los supuestos de no sujeto a tributación, se refiere a aquellas situaciones en las que ciertas actividades o ingresos no están sujetos al pago de impuestos, como por ejemplo los subsidios gubernamentales. Estos beneficios también son exclusivos del derecho tributario, ya que son normas que regulan la aplicación de los impuestos y los beneficios que pueden otorgarse a ciertos contribuyentes. Cabe destacar que estos beneficios deben estar expresamente contemplados en la ley. En este caso pueden estar en lo que es el Código Orgánico Tributario y de esta manera poder acceder a ellos. La quinta pregunta es explicar qué es la administración tributaria, cuál es su función y la percepción del contribuyente frente a la institución. Si definimos lo que es la administración tributaria, básicamente es el órgano que está encargado de gestionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. ¿Cuál es la función principal que tiene la administración tributaria? Es la de recaudar los impuestos establecidos por la ley para financiar los gastos públicos y de esta manera poder llevar a cabo una distribución de riqueza de una manera justa y equitativa. La percepción que tiene el contribuyente frente a la institución puede variar. También trae consigo varios factores como la eficiencia en la gestión de los impuestos, la transparencia en el uso de los recursos públicos y también puede ser en la equidad al momento de la distribución de la carga fiscal. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que la administración tributaria cumple un papel fundamental en la recaudación de los recursos para el Estado y que su financiamiento en la parte de los servicios públicos son esenciales. Por lo tanto, es necesario que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y de esta manera garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y como última pregunta tenemos el explicar comparativamente la evolución de las sanciones en las reformas del Código Orgánico Tributario, cuál es su propósito y sentido con relación a los cambios anteriores. Aquí lo que vamos a hacer es una comparación entre lo que era el Código Orgánico Tributario del 2014 al que actualmente en Venezuela, que es el que está vigente, el del 2020. Entre estos artículos, los cambios que hubieron es que uno de ellos se agrega como ilícito tributario formal de la destrucción y alteración de los medios magnéticos y electrónicos que respaldan información.
En otro artículo también tenemos que se va a reemplazar la diferencia del valor de la unidad tributaria por el tipo de cambio oficial de la moneda que diga el Banco Central de Venezuela. Estos son algunos cambios que hubieron en lo que es el Código Orgánico Tributario. Muchas gracias.